Bueno, pues lo malo de todo este asunto que hemos estado revisando en los últimos días y que seguramente estaremos en todo este rollo durante un buen rato, es que, insisto con lo mismo, ya lo digo, hasta yo mismo me aburro. Estamos hechos bolas, lo dije hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Estamos hechos bolas porque dicen una cosa, dicen otra cosa, dicen acá, dicen allá, etcétera, 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 etcétera. Bueno, por lo pronto hay dos novedades y quiero enfatizar este asunto porque es muy importante. Se está dando a conocer de que en las últimas semanas 400 personas fueron a este lugar que se llama Vail, que está en el estado de Colorado, donde está Denver, Colorado, Vail, Estados Unidos, que es un lugar, dicen, muy famoso para esquiar. Y en dos vuelos charters, fueron a Vail en las últimas semanas 400 personas. De estas 400 personas, o en este viaje en Vail, no particularmente en este viaje, pero sí en este lugar, Vail, Colorado, de ahí llegaron con el tema del coronavirus el famoso empresario José Curi, que ya lo saben todo lo que pasó, también Jaime Ruiz Sacristán, que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, dos personas que trabajan en Televisa, un productor, bueno, en esencia son dos productores de Televisa que trabajan en el área de entretenimiento, no son actores, ni presentadores, ni nada que se le parezca, pero sí son productores, y que de alguna manera han tenido contacto con otras personas. Son algunos de los que se conocen, por eso es importante saber qué pasó con estas 400 personas que fueron a Vail, B chica A-I-L, no Valley, sino Vail, Colorado, en Estados Unidos, cerca de Denver, un lugar para esquiar, insisto, para que pues estas personas que tuvieron contacto con otras personas, supuestamente italianas, pues son pues un peligro y deben de analizarse, porque por lo menos tenemos 4 casos conocidos: el del empresario, el de la Bolsa Mexicana y estos productores de Televisa. Y por el otro lado están los anuncios que está haciendo Donald Trump del cierre de fronteras parcial o temporal, y pues es necesario aclarar qué demonios está pasando. Bueno, pues aquí está el tema de una vez ya, para no hacerle tanto al cuento de este rollo de que Donald Trump anunció el cierre temporal de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, Donald Trump cerró la frontera con Canadá y parte de la frontera con México. Trump, según Jorge Ramos, acaba de decir en una conferencia de prensa que está considerando limitar el paso de inmigrantes y de visitantes en la frontera de México, y dijo que a partir de hoy, anunció este día, miércoles 18 de marzo, el cierre temporal de la frontera con Canadá debido a todo el tráfico no esencial, aunque precisó que el comercio no se verá afectado. Estados Unidos cierra su frontera con Canadá. Trump anunció en su cuenta de Twitter el cierre temporal del tráfico no esencial en la frontera con Canadá, cuya decisión fue acordada junto con Justin Trudeau, que ustedes ya saben, conocen perfectamente bien la historia, que su esposa dio positivo en este tema. El presidente Donald Trump dice que prohibirá temporalmente los cruces no esenciales de la frontera con México debido a la epidemia del COVID-19. En su conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que invocará una ley federal que le permite prohibir el ingreso de solicitantes de asilo y personal que cruzan la frontera. Precisó que solo quiere permitir los cruces considerados esenciales para el sector médico, militar y otras. Y Donald Trump cerró la frontera con Canadá y dice que prepara un anuncio muy importante. El presidente de Estados Unidos señaló
sobre noticias muy importantes de la FDA relativas al nuevo coronavirus y al cierre de la frontera con Canadá para contener el avance de la frontera. Trump anunció restricciones en la frontera para solicitantes de de asilo por coronavirus. El presidente Donald Trump confirmó que negará la entrada al país a todos los solicitantes de asilo debido a la crisis del coronavirus, aunque no planea cerrar la frontera con México a los viajes no esenciales, como ha ordenado hacer en Canadá. La respuesta es sí, muy probablemente hoy, dijo durante una rueda de prensa, donde se le preguntó si invocará la ley en Estados Unidos de este asunto. La medida se aplicará tanto en la frontera con México como con Canadá y permitirá expulsar del país a los inmigrantes indocumentados sin ningún periodo de detención. El gobierno de Trump argumentó que con la medida busca evitar el contagio del COVID y dentro de los centros de detención para inmigrantes en la zona limítrofe con México y que puedan afectar a los agentes fronterizos y de ahí pues seguir con todo este asunto. Aquí está el tema, aquí está la conferencia de prensa, la medida que activará Trump en la sección 265 del punto 42 del Código Legal estadounidense, que permite prohibir la entrada a personas de los países o lugares pertinentes cuando el director de salud pública determine que hay peligro grave. Bueno, pues es un cierre parcial, un cierre temporal, un cierre como sea, pero al final de cuentas no deja de ser un cierre. No vamos a cerrar la frontera con México, pero vamos a invocar una provisión concreta que nos permitirá mayor libertad sobre lo que hacemos. Bueno, pues esto es parte de todo este asunto, que ya lo saben que Donald Trump ha calificado como el virus chino y que forma parte de todo este tinglado de cosas y de información y de cúmulo y de cosas que nos están llegando. Yo quiero enfatizar que entre México y Estados Unidos no solamente hay una frontera de 3,000 kilómetros, no solamente estamos hablando del mayor socio comercial, México, Estados Unidos, México, sino estamos hablando de millones y millones de familias que dependen de muchas de estas, pues no solamente las remesas, sino todo lo que implica la relación familiar, comercial, personal, de todo tipo, de toda índole entre México y Estados Unidos, y que un cierre temporal, parcial o como se le llame, seguramente va a traer consecuencias de otra índole. Si a esto le sumamos lo que está pasando en México, si a esto le sumamos lo que está pasando en nuestra propia situación, y esto de los viajes, porque siento que hay una especie como de tres tipos de responsabilidades que no se están cumpliendo. Y por un lado está la responsabilidad de quienes viajan y quienes regresan, sobre todo de lugares donde probablemente hubo algún tipo de contagio, para que se chequen adecuadamente, que se revisen adecuadamente. Por el otro lado, nuestro sistema de salud, el sistema de salud mexicano está rebasado. Nuestro sistema de salud está rebasado totalmente. Y por el otro lado tenemos la verdad es que es difícil cerrar una frontera, es difícil cerrar todo lo que se pueda hacer en términos generales, pero nuestro sistema de salud de por sí es deficiente, y si a eso le sumamos esta situación, yo en mis redes sociales tengo una entrevista que le hice a una persona que viajó a Europa, vinieron de regreso, una de las personas, en este caso un señor, estoy hablando de una pareja, un hombre y una mujer, y el hombre, pues cuando llegó en este caso a Guadalajara, pues se sintió mal, fue al Hospital Civil de Guadalajara. En el Hospital Civil de Guadalajara literalmente lo atendieron mal y lo atendieron tarde. Llegó lo que viene siendo él llegó, empezó a sentirse mal el sábado, que estoy hablando del 14 de marzo, fue a un hospital privado el 15 de marzo,
en el hospital privado le dijeron que no lo podían atender, que fueran al hospital civil. Llegaron al hospital civil de Guadalajara el día 15 de marzo, estoy hablando del domingo. Llegaron a eso de las 7:30, él con síntomas de fiebre, de tos, de todo este tipo de situaciones. Estuvieron en contacto en el hospital por la irresponsabilidad del hospital civil, que no los aislaron. Estuvieron en contacto con gente por lo menos durante media hora en el propio hospital, lo cual ya es muy grave. Y para colmo de males, en todo este tipo de situaciones, para colmo de males, en todo este tipo de situaciones, vivieron momentos muy difíciles, de tal manera que llegaron a las 7:30 de la noche del domingo 15 de marzo y regresar de un viaje. Aquí pueden ver toda la entrevista completa en las redes sociales de Leonardo Schweben. Aquí esta persona me está contando pues toda la aventura que llegaron, y en esta entrevista, en este testimonio, esta persona me dice que llegaron a las 7:30 y que a esta persona la aislaron a las 2:30 de la mañana, ya de lo que viene siendo el día lunes 16 de marzo. Es decir, llegaron a las 7:30 y esta persona fue aislada 8, 9, 10, 11, 12, 1, es decir, muchas horas después. Y para colmo de males, han pasado días después de todo esto y la persona no sabe, no tiene idea, porque no le han dado los resultados, si esa persona tiene o no tiene esta enfermedad. Entonces, si sumamos cierre de fronteras, viajes, asuntos comerciales, asuntos personales, sistema de salud rebasado y falta de atención, pues la cosa se complica.